Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Leámoslo todos juntos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Digámoslo así sin leerlo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Amén. Ya se ganó todo el año, hermano. Pase, pueden sentarse, hermano, en el nombre del Señor. Así que, hermanos amados, uno de los primeros enemigos que encontramos en la palabra del Señor son los heteos. Los heteos era uno de los primeros enemigos, también llamados hititas. También aparecen ahí como heteos y hititas en la palabra del Señor. Y ellos eran uno de los enemigos principales, era uno de los 3 enemigos. Dice que eran 7 enemigos, pero este heteo con otros 2 enemigos más eran muy severos, eran muy crueles, eran como una fortaleza muy principal en la tierra de Canaán. Y hermano, y los heteos eran los primeros que aparecen en esta lista de Deuteronomio, hermano, que capítulo 7, que los israelitas tenían que vencer. Los heteos o hititas era una mezcla entre egipcios y los hijos de Het, que eran también Het fue hijo de Canaán, el hijo de Cam, y Cam fue hijo de Noé. Entonces recuerdan ustedes que Cam fue el hijo que vio la desnudez de su padre, y Noé vino, pero no maldijo a Cam, maldijo a su hijo Canaán. Entonces Canaán, cuando fueron esparcidas las gentes por causa de la lengua que se les fue cambiada, entonces varios tomaron la área de África, otros de la área de las áreas europeas actualmente, del occidente, pero otros como Canaán se quedó en el oriente, se quedó específicamente en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Ahí se quedó a habitar y se fue extendiendo, se fue multiplicando hasta que se convirtieron estas 7 naciones de Canaán. O sea, de Canaán tuvo más hijos y estos hijos se convirtieron en 7 naciones. Entonces los heteos era una mezcla con los egipcios, porque imagínense ustedes, ¿de dónde venía el pueblo de Israel? De Egipto. ¿Hacia dónde iba? A la tierra prometida. O sea que habían enemigos en el pasado, o sea que habían dejado atrás, pero habían enemigos a los cuales también se iba a enfrentar hacia adelante. Así que Israel estaba en intermedio de 2 reinos enemigos, del reino de la esclavitud y el reino que no quería que ellos tomaran posesión de la vida abundante, o sea, de la tierra que fluye leche, miel y pan. Y de igual manera nosotros, el hecho en que nosotros hemos venido a Cristo Jesús, no crea que los enemigos que atrás nos tenían atados, dominados, se quedaron contentos. No, ellos crujen ahí sí sus dientes, pero no pueden alcanzarlo. Eso es lo más glorioso. Amén. No pueden alcanzarnos porque ahora estamos en Cristo Jesús y nosotros nosotros nos hemos decidido a no volver atrás. Amén. A no volver atrás. Por eso yo digo, cuando un predicador a veces que le da duro al diablo y lo insulta al diablo, y el diablo dice: solamente es que te retrocedas o te desanimes y volvés nuevamente conmigo y ahí vas a ver, me voy a desquitar. Dice la Biblia que el peor estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Por eso, hermano, nosotros tenemos que avanzar hacia adelante, pero tenemos que saber también que en esta vida cristiana también vamos a enfrentar nuevos enemigos a la que el Señor de antemano, Él nos ha prometido la victoria. Amén. Así que si Dios está con nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Y más poderoso es el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros. Entonces, hermano amado, miren ustedes, a través de la palabra del Señor, vemos, hermano, que estos heteos habitaban los montes centrales de Canaán. Dice que ellos tenían dominados
los montes, o sea, las partes más altas de Canaán. No eran tanto los valles, eran las montañas, amén, la parte alta. Yo recuerdo en un tiempo pasado que ser evangélico era sentirse uno avergonzado, inclusive decir evangélico, porque el ámbito, el mundo secular tenía a un evangélico en lo más bajo, y creo que más de algunos todavía lo tienen así, y creen que los evangélicos son lo peor que puede existir, y que para ellos solamente pueden heredar o pueden tomar posesión de los lugares más bajos, pero de los altos no pueden. Entonces, cuando se habla de conquistar un lugar alto, va a haber una oposición muy fuerte, muy fuerte. No crean ustedes, tanto va a haber una oposición en el valle como va a haber también oposición en las alturas. Entonces el enemigo no quiere ni tenernos en lo bajo ni quiere tenernos en lo alto. Él quiere tenernos fuera de esa tierra prometida. Mejor si nos quedáramos en el desierto toda la vida. Amén. Pero no, el plan de Dios no es ese. Dice la Biblia que el pueblo de Dios va en gloria, en poder, a su nombre, hermano, y que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. O sea, llega a su plenitud, al número 7. Entonces, hermanos amados, encontramos entonces a los heteos. La palabra heteo quiere decir los que atemorizan, los que siembran terror o los que dan pánico. O sea, eso quiere decir heteo, los que aterrorizan, los que hermano dan pánico o los que siembran terror. Entonces, hermano, miren ustedes a lo que iba a enfrentar entonces el pueblo de Israel. A un ejército poderoso, a un ejército que, hermano, su presentación causaba terror, pánico, miedo. Por eso lo decía al principio, ¿cuántos de ustedes han tenido miedo? Algunos tienen miedo hasta de su propia sombra, ¿verdad? Otros tienen miedo al agua, otros tienen miedo a la oscuridad, y otros a todo le tienen miedo. Entonces, hermano, es terrible eso. Y eso, diga conmigo, y eso no es de Dios. No, eso no es de Dios. No tiene que ser así. Lo vamos a ver más adelante el por qué. Así que, hermano, la palabra heteo significa eso. Y fue precisamente por ellos que el Señor Dios Todopoderoso, ahí en Deuteronomio hay una cita, 3:31-6. Ya en la parte final de Deuteronomio, usted sabe que cuando se escribe Deuteronomio o cuando se dicen las palabras que están en Deuteronomio, es una repetición de la ley que Moisés hace cuando están justo a conquistar la tierra prometida. Moisés escribe y él dice esto: esforzados, dice, y cobrad ¿qué? Ánimo, no temáis ni tengáis miedo de quienes, de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, el que no te va a dejar ni te va a desamparar. Así que el Señor sabía lo poderoso que era esta nación o estos guerreros heteos, y que iban a sembrar en Israel el pánico, el miedo, hermano, y Dios no quería eso. Yo sabía que si los heteos lograban cautivar con miedo al pueblo de Israel, sabía que el pueblo de Israel iba a ser derrotado. Hermanos amados, el miedo es algo que tenemos que tenerle miedo. Es que hay unos que le tienen miedo al miedo. Pero hermanos, no tenemos, hermano, que permitir que el miedo se apodere de nosotros. Una definición del miedo es una respuesta biológica. Y mis hermanos amados, que puede ser que esto sea natural, ¿verdad? Porque esa respuesta biológica nos evita el peligro
o sea que es un instinto natural de precaución hacia el peligro. ¿Cuántos, hermanos? Eso lo tienen hasta los animales, hermano. Hasta un perro, cuando va pasando la carretera, nomás se escucha un ruido, máximo si es de un tráiler, él no la pasa. Él se hace a un lado, tiene ese instinto de precaución, le da algo pánico, le da algo miedo y retrocede. Y en parte es natural, es beneficioso, ¿verdad? Es beneficioso. Pero cuando este miedo, hermano, se convierte en un pánico, en una angustia profunda, esto sí que nos daña. Así que él puede ser un instinto entonces natural, pero el miedo puede llevarnos entonces a ese pánico y va a ser un gran problema, hermano, porque va a producir en nosotros angustia, ansiedad, y hermanos amados, y una pena tan profunda. ¿Quiénes se llenan de eso, hermano? De un afán, por ejemplo, el afán del qué comeremos mañana, de qué vestiremos, y no ha pasado ni siquiera este día y podemos estar nosotros ya angustiados, temerosos del día de mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con nosotros? Hermanos amados, el miedo, cuando llega a tomar posesión del ser humano, lo paraliza. El miedo paraliza, le hace huir de los desafíos de la vida. Amén. Lo hace huir. No tiene ánimo de poderlo enfrentar. Le produce, hermano, miedo por las personas, miedo por las cosas, tanto presentes como futuras, y por qué no decirlo también del pasado. Hay gente que tiene miedo del pasado, y si se vuelve a repetir, y se vuelve a suceder, y está temerosa del pasado, y eso no le permite poder vivir su presente, hermano. Cuanto más, hermanos amados, el poder vivir su futuro. Entonces aquí hay gente, hermanos amados, que tiene miedo al futuro. Y dice, y si en el futuro no va a haber trabajo, ¿qué voy a hacer yo? Y si en el futuro, hay quienes, hermano, hasta les da miedo. Imaginen ustedes el arrebatamiento de la iglesia. Sí, hasta eso. Señor, y si yo no me voy cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Eso está bueno, ¿va? Porque eso lo afirma ante el Señor. Pero hay quienes tienen miedo porque dejan cosas, dejan familia. Y si mi familia no se va conmigo, o miedo a la muerte, ay, no, yo no me quiero morir, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar con mi esposa? No, entonces hay quienes, hermanos, tienen miedo hacia el futuro. Y hermanos amados, el miedo lo que provoca, va a provocar o va a causar en nosotros no confianza en Dios. Y eso, hermano, no solamente, hermano, va a paralizarnos de varias cosas, sino va a causar en nosotros, o sea, tal vez ni poca, sino nos va a quitar toda la fe que tenemos en Dios. No podemos confiar en Dios, hermano. Y cuando no confiamos en Dios, porque viene hermano, tampoco nos vamos a confiar en nosotros mismos. Hay gente que no confía en sí mismo, ¿verdad? A pesar que tiene buenas aptitudes, a pesar que tiene buenas capacidades, ante una decisión tiene miedo. ¿Y si yo no lo puedo hacer? ¿Y si yo no voy a funcionar? Tiene miedo y tiene buenas capacidades. Y si se ha preparado para un momento determinado, pero tiene miedo. Hermano, tiene desconfianza también de su prójimo. ¿Y si me va a fallar? ¿Y si me va a quedar mal? Y si no, hermano, mire, el miedo nos quita toda confianza. Nos priva de alcanzar nuestros sueños, nuestras metas. Hermano, qué tremendo, ¿va? Nos paraliza, nos hace huir y escondernos de los desafíos a la que Dios nos ha llamado, especialmente a la ciudad, como en el caso del profeta Elías. El profeta Elías estaba allá en el monte Carmelo, hermanos, viendo la gloria de Dios, y el fuego descendía, etcétera, hermanos amados, y conversión de gente. Pero el anuncio, hermano, de la mujer del rey Jezabel lo hizo que él huyera. Y no solo huir, sino también
se escondió y no salió. Entonces el enemigo, hermano, el miedo nos hace eso, nos acorrala el miedo, nos hace huir, pero nos acorrala, no nos deja salir, ¿verdad? Y entonces, hermano, Dios tuvo que llegar en auxilio de Elías. Y le dijo: Elías, ¿qué estás haciendo acá? Y él dijo: es que siento un vivo celo. Dice: no, pero no, un vivo miedo estaba sintiendo ahí el profeta. Por eso estaba ahí metido, hermano, porque la voz de Jezabel lo había amenazado. Entonces, hermano, el miedo te priva de hacer inversiones, ya sea en el reino de Dios o en el ámbito secular, porque tienes miedo a tener pérdidas. Imagínense que hay gente que le da miedo ofrendar, ¿verdad? Le da miedo ofrendar. Máxime si es lo único que ha traído es solo lo de su pasaje de regreso a casa. Y hermano, y el Señor está poniendo en su corazón y dice: tienes que ofrendarlo, porque más bienaventurado es dar. Amén, yo te voy a bendecir. Y entonces nuestra mente, hermano, comienza a apoderarse del miedo. Y entonces decimos: ¿y cómo voy a hacer para regresar? Y no, yo mejor no lo doy. Tiene miedo a que no se cumpla una promesa de bendición de Dios sobre su vida. Tiene miedo de invertir en un negocio, porque, hermano, quizás está siendo llamado para ser un emprendedor, un negociante, un empresario, pero tiene miedo poder invertir porque dice: no, voy a fallar, no va a funcionar, mejor no pongo nada, mejor vivo al día, ¿verdad? Inclusive tiene miedo hasta gastárselo del día, porque puede hacer que no tenga para mañana. No, es que tremendo, ¿verdad? Primero se van a pudrir los majunches, hermano, ¿verdad? No sé, yo para mí, hermano, cada cosa que llega a mi casa, hermano, a comerla pues, ¿verdad? Y en abundancia en el nombre del Señor, ¿verdad? Ya mañana, bueno, como ya aprendimos a caminar en fe, ya mañana Dios va a seguir proveyendo. Pero no con el miedo, hermano, que no vas a tener mañana. Mejor ahí que se queden los plátanos, ¿verdad? Ahí, por si no tengo mañana. Y tal que mañana hubo, mejor los guardo para pasado, porque no vas a tener para pasado. No, hermano, más bien se va a chuquear, ¿verdad? Como el caso del maná, ¿verdad? Entonces, hermano, que lo recogían y lo guardaban para otro día y se chuqueaba. Entonces, hermano amado, hermano, nos priva entonces de hacer inversiones en el reino de Dios y inversiones en lo secular. Hermano, no permite, el miedo no permite que tomemos riesgos, especialmente en los desafíos que nuestro Dios nos llama, especialmente a servirle a Dios. Dice que hay gente que tiene miedo a servir porque se siente bien no servir. Dice que yo estaba escuchando un mensaje el día de hoy y el siervo decía: el servir va a traer enemigos, el servir. Entonces, hermano amado, cuando nosotros servimos van a haber enemigos, ¿sí? Cuando formemos parte de un comité, de un equipo de trabajo, vamos a tener roces, hermano. Pero hay gente que no, mejor prefiere ser solito o solita y dice: porque así vivo mejor feliz la vida. Tiene miedo, tiene que superarlo, tiene que aprender a trabajar en equipo. Tiene miedo hasta de casarse, porque dice: no, es que y si me van a mandar a mí, y si me va a pegar mi marido, y si no me va a dar comer. Tiene miedo. Y también el hombre tiene miedo. Y si me quitan mi trabajo y ya no le doy de comer a mi mujer, y después viene mi suegro, no, mejor no me caso. Tiene miedo. Amén. Tiene miedo. Entonces, hermano, algo que Dios está llamando, el poder servirle a Él, y es precisamente vivir por fe, que ese es otro reto más fuerte, el vivir por fe, depender de Dios, pero trabajando, pero sirviéndole a Dios. Hermano, muchos tienen temor. Dice: quizás esto solamente me va a funcionar un mes, un año, y después se va a poner crítica la situación. ¿Y qué voy a hacer yo? Y qué vergüenza poder regresar a mi antiguo trabajo. Hermano, tienen miedo. Se apodera este espíritu eteo, llamado temor, llamado pánico, llamado miedo. Amén. No le hace decir la verdad. El por miedo muchas veces no decimos la verdad. Y aún desde pequeño papá dice: ¿quién quebró la taza? O mamá. Nadie de los hijos dice quién. Tienen miedo. Dice: es que me van a pegar si digo la verdad.
¿verdad? Y a veces sí es cruel, porque a veces se dice la verdad y nos dan, ¿verdad? Entonces, hermano, pero es mejor decir la verdad. Pero el miedo a lo que nos van a decir, a lo que nos van a hacer, no permite decir la verdad. Porque, hermano, tenemos temor de perder inclusive buenas amistades. Tenemos temor. Por ejemplo, temor a decir que soy evangélico. Me van a retirar, se van a burlar de mí. Mejor estoy como lobo en medio de los lobos, ¿verdad? Por dentro soy oveja y por fuera soy lobo o loba, pero aquí estoy, no quiero que me hagan. No, llega el momento en que uno tiene que desafiar y presentar la verdad en Cristo Jesús. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El miedo, hermano, eso pasa. El miedo a decir la verdad, hermano, te impide, porque tú piensas que se van a burlar de ti, tú te vas a llenar de vergüenza. ¿Sabe que cuando falló Adán y Eva, qué fue lo que sintieron? Miedo y vergüenza. Sí, es que tuve miedo, la primera sensación del pecado. Tuve miedo y me escondí, ¿verdad? Y nos miramos que estábamos desnudos y tuvimos vergüenza. Entonces en una parte es bueno, ¿verdad? Porque tampoco no va a perder la vergüenza usted, ¿verdad? Entonces, hermano amado, porque ese es un instinto también, ¿verdad? El cubrirse. Entonces, hermanos amados, no te hace entonces decir la verdad, y el miedo mantiene confusa tu mente, hermano, la mantiene turbada, que no te deja concentrarte en lo que es correcto. Estás turbado ahí, hermano, el miedo. ¿Qué va a pasar mañana? No duermes, no comes. Qué tremendo es eso cuando se apodera el miedo. ¿Qué es lo que causa el miedo? En primer lugar, hermano, las leyendas, especialmente de terror, ¿verdad? Mire, ¿qué hace el primer canto que le cantaba? Yo digo que por eso usted agarró miedo, hermano. Porque el primer canto de cuna fue: arrurururu, duérmate mi niño, porque si tú no te duermes, vendrá el coyote. Algo así, ¿verdad? Entonces, hermano, le sembraron miedo desde pequeño, ¿verdad? Miedo: si no te portas bien, te voy a bañar con agua fría. Le sembraron miedo por el agua fría. Entonces, hermano, hay leyendas, inclusive, hermano, ya jóvenes que van a estudiar les piden que compren las leyendas del sombrerón, de la ciguanaba, de la llorona, del cadejo. ¿De quién más, hermano? ¿Verdad? Y de repente, hermano, yo fui a orar por una joven que se llenó de miedo, y el miedo le abrió puerta a un espíritu de terror, hermano, de pánico. Y ella estaba leyendo esa historia del sombrerón, esa leyenda en su ventana, cuando le dijeron shh, shh, y él volteó a ver hacia atrás, no vio nada. Al ratito otra vez shh, shh, y volvió a ver, y ahí se quedó paralizada. Tuvimos que ir hermano, a orar con mi esposa, porque se apoderó un espíritu de terror en su vida. Entonces, hermano amado, por lo que oímos, escuchamos, muchas veces se transmite ese terror en leyendas o en películas de terror. Hay quienes dicen: esa película, ¿cuál será? Y tenga cuidado en este mes, porque comienzan a hacer todas las películas de los zombies y toda la cosa ahí, ¿va? Y usted dice: ay, miremoslo, ¿va? Y después ya no se duerme, ¿verdad? Y entonces se apodera un miedo espantoso en su vida. Ya no quiere ni ir a abrir la puerta, hermano, ¿verdad? Entonces se apodera. También el miedo es producto de una amenaza de muerte. Hay gente a veces que amenaza de muerte, o lo llaman por teléfono y le dicen: mira, cuídate porque mañana te vamos a matar, o vamos a matar a tu esposa, vamos a matar a tus hijos, hermano. Y psicológicamente se va apoderando entonces el miedo de usted, va entrando por su mente. Y luego comienza a apoderarse de sus sentimientos, de sus emociones, y luego de su voluntad lo inactiva. Ya no tiene deseo ni siquiera salir, porque piensa que nomás saque el rostro en la ventana, ya lo mataron. Entonces el miedo puede apoderarse tremendo. Entonces, una mala noticia. Imagine ustedes una mala noticia que usted tiene cuando alguien dice: bien, le vengo a contar dos cosas, ¿verdad? Máximo cuando le dicen una buena y una mala.
Entonces usted dice, dice, mejor contame la primera buena, ¿verdad? Y después me contás la mala. Entonces con la buena le levantan el ánimo y con la mala lo botan de una vez. Entonces es mejor no aceptar las malas noticias, hermano, ¿verdad? Hay malas noticias, inclusive, hermano, hay quienes se apodera el miedo porque les gusta escuchar solo noticias, hermano. Y qué bueno que sean noticias o una información positiva. A veces es información mala, ¿verdad? Entonces, hagamos que usted vive en el campito, ¿verdad? En el campito, y dan la última hora, ¿verdad? Balacera en el campito, dice, ¿verdad? Y usted vive en el campito, ¿verdad? Y hermano, y usted comienza a hacer, ay no, y nada, no era el campito donde usted vivía, era en otro. Entonces, hermano amado, a veces las malas noticias lo llenan de pánico. Y eso es lo que se ve, se escucha en los medios de comunicación y también se ve en los medios de comunicación. Entonces, una mala noticia, un pronóstico de una catástrofe, ¿verdad? Se acerca un huracán, mañana hay probabilidades de terremoto, mañana cae el cometa no sé qué sobre la tierra de Fraijanes, hermano. Y entonces usted dice, no, mejor me voy para Estados Unidos, que sea mojado. Pero hermanos amados, ¿verdad? Se apodera el miedo de usted, ¿verdad? Por una información, por un pronóstico, hermano, de un cambio dramático también, especialmente de nuestra pareja, nuestros hijos. Hay quienes, hermano, mire, el cónyuge no puede cambiar de cara porque la esposa o el esposo ya está acostumbrado a verlo contento. Y el momento que frunce el rostro, ya se comienza a pensar un montón de cosas. ¿En qué fallé? ¿Dónde está? Ya se me va a ir. Ay Dios, ¿cómo lo hago para contentarlo? Miren, pánico. Entra en pánico, ¿verdad? Entonces, hermano amado, no. Entonces, y cuando se ríe dice, ay, volvió otra vez la paz. Todo está bien, ¿verdad? Y al ratito otra vez afligido. Y, ay, ¿por qué se puso triste? ¿Qué sería? No. Ya se fue para el sanitario, ¿no será que a matar se va? ¿Verdad? Entonces se llena usted de miedo, hermano. Entonces, hermano, de ese cambio, hermano, inclusive de un diagnóstico. ¿A quienes no se han hecho un diagnóstico de su cuerpo porque tienen miedo que puedan diagnosticarle cáncer, ¿verdad? O SIDA? ¿Y qué no da? ¿Verdad? Entonces, hermano, puede usted, hermano amado, oiga, tener miedo. Dice, no, yo mejor siento un dolorcito aquí, pero no, mejor no voy, ¿verdad? Bueno, por una parte está bien, pero por otra parte sí, ¿verdad? Porque a veces estos aparatos fallan, hermano, ¿verdad? Fallan. Entonces, hermano, tenemos miedo a un diagnóstico, hermano. Así que todo el miedo entra por lo que vemos, por lo que oímos o por lo que leemos. Ahí entra el miedo. Amén, mis hermanos. Así que, hermanos amados, sinceramente, ¿cuántos miedosos hay en esta tarde? No levante la mano, hermano. Pero dice que el miedo es tan terrible, hermano, tan terrible, que también le hace perder la vida eterna y la salvación en Cristo Jesús. Asústese por eso, ¿va? Pero, hermanos amados, dice la palabra de Dios que, hermano, los adúlteros, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Los fornicarios también, los ladrones también. Pero ahí también hay un pasaje, hay una frase que dice ahí, y los cobardes, o sea, los miedosos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuántos valientes hay en esta tarde? Vale, hermano. Entonces, hermano amado, hay que vencer el miedo. Pero ¿cómo vamos a vencer el miedo? En primer lugar, reemplazando, hermano, los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Cuando hay un pensamiento negativo que viene a mi mente, por ejemplo, le voy a decir algo. Y a veces yo vengo y digo, ¿y si no llegan hoy nadie al culto del día domingo? ¿Verdad? Es un flechazo del enemigo. A veces dice, hoy no te llega nadie. Es un flechazo. Pero luego yo digo, no recibo. En el nombre de Jesús yo creo que eso va a estar lleno. Y está lleno. Amén. Pero el enemigo tira los flechazos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando vienen esos pensamientos negativos? Es de reprenderlos, es de echarlos fuera de nuestra mente y es de reemplazarlos por pensamientos positivos. Por eso hay que leer la Biblia,
Por eso hay que memorizar la palabra del Señor. Porque cada vez que el enemigo tiraba un dardo, hermano, inclusive hasta usando los textos bíblicos de la palabra de Dios, Jesucristo lo rebotaba con otro texto bíblico de la palabra del Señor. Escrito está, escrito está. Amén, hermanos. Entonces hay que reemplazar esos pensamientos negativos por positivos. Tenemos que reemplazar nuestro lenguaje también, un lenguaje negativo. Mire, a veces nosotros lo que hablamos solo cosas negativas. Tenga cuidado, ay, tenga cuidado, ahí se agarra duro de la camioneta. Ay, tenga cuidado, dice que le pasó a fulano de tal. Tenga cuidado por ese callejón. Ese callejón se llama el de la muerte. Tenga cuidado, hermano, solo así, hermano, ¿verdad? Tenga cuidado, no se vaya a dormir bien, porque dice que hay quienes en el sueño se quedan muertos. No se vaya a dormir tanto. El lenguaje es tan negativo, hermano, tan negativo, ¿verdad? Que entonces se ha apoderado de nosotros, porque el que tiene miedo lo que produce es miedo. Entonces, hermano, tenemos que cambiar ese lenguaje, hermano, por lenguaje positivo, mayormente en la palabra del Señor. Tenemos, hermano, que cambiar si es posible, si es de mucho, porque a veces se mueven las camas, hermano, a veces somatan tocan ahí el ropero, mueven trastos, hermano, y termina y no duerme hasta que amanece otro día y dice, ay, amaneció, gracias a Dios, va. Pero ya viene otra vez la noche, dice usted, va. ¿Sabe? Yo le recomiendo cambie de lugar. Sí, les recomiendo, váyase un día con la otra suegra. Hermano, cámbiese de lugar unos días, hermano, mientras se toma posesión del lugar, ¿verdad? Y invite a unos hermanos de esos buenos, ¿verdad? Conquistadores, guerreros en el nombre del Señor, y que vayan a orar, hermano, y todo el asunto así, ¿verdad? Entonces, pero si regresa y vuelve a la misma cosa es porque el problema está en usted, o tal vez se dio en el lugar en la que se fue, ¿verdad? Entonces el problema no es en el lugar, el problema está en usted. Entonces hay que cambiar, hermano, cambiar de lugar. Amén, bendito sea el nombre del Señor, si eso es así. Una de las cosas, hermano, bien fundamentales es examinar mi miedo. Examina tu miedo. ¿Qué fue lo que te provocó? ¿O qué es lo que te provoca miedo? Examina eso. Hay de haber alguna cosita que te provoca miedo, ¿verdad? Todo eso apúntalo ahí, ¿verdad? Entonces examina tu miedo. Analiza las ventajas y desventajas de lo que te provoca el miedo. Porque por ejemplo, le voy a decir algo. Dice que una vez una abuelita le dijo a su nieta, mira, cuidado, dejas que se te acerque un hombre. ¿Y por qué, abuelita? Le dijo así, güirita ella. Porque el día que se te acerca un hombre, te vas a inflar, te vas a hinchar y luego vas a explotar, ¡pum! Vas a hacer. Y entonces ella le entró miedo. Entonces cuando miraba a un hombre salía huyendo. Y un día le tocó que casarse. Y se casó con un pastor. Y eso es real. Se casó con un pastor. Y hermanos amados, yo me veía que el pastor a dormir se iba al culto, hermano. Y yo tenía que despertarlo a la hora de la prédica. Y le digo, hermano, ya le va a tocar la prédica. Sí, hermano, gracias, hermano. Y un día yo me animé y le pregunté, pastor, ¿usted está recién casado, ¿va, pastor? No, ya tengo un año, me dijo. Pues usted se le ve como recién casado, hermano. No, hermano, no piense no diga lo que posiblemente está pensando. Eso no es cierto, hermano. Dice que mi esposa me huye. Cada vez que yo quiero abrazarla, ¡pum! Se va, se huye. O pega gritos desesperados. ¿Y por qué razón? Porque su abuelita le dijo esto y esto y esto y esto y esto. Tuvimos que ministrar, hermano, ¿verdad? Entonces, porque hay miedos a veces de eso, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, hay que analizar. Entonces, en su adolescencia, eso le pudo haber servido. Había ventaja ese miedo, ¿verdad? Porque gracias a Dios no quedó embarazada. No quedó embarazada. Entonces, otras por valientes, ¿verdad? Resultan embarazadas. Entonces hay que analizar. A veces le dicen a uno, no salgas corriendo porque la tierra va a abrirse y te va a tragar, dice. Y a veces es beneficioso quedarse uno bajo un dintel, hermano, en un tiempo de temblor, que salir corriendo, porque quizás la casa vecina se va a venir sobre uno.
Entonces, hermano, eso yo lo viví, el terremoto. Entonces, hermano, a veces hay que analizar qué ventajas y desventajas me está dando ese temor, ese miedo, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, ¿cómo opera ese espíritu eteo? Porque ese es el espíritu de terror, el espíritu de pánico. ¿Cómo es que opera? En primer lugar, toma control de los medios de comunicación. Oiga bien, oiga bien. Por eso es que nosotros tenemos que orar por los medios de comunicación, la radio, la prensa, ¿y qué más, hermano? Y el Facebook también, hermano, ¿verdad? Entonces, hermano, todos los medios de comunicación, uno tenemos que orar, porque ese espíritu se aprovecha de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para sembrar terror, sembrar pánico, paralizar muchas vidas. Y hay en eso, hermano, en eso hay que tener mucho cuidado, hermano, tanto en lo visual como en la parte auditiva. Hermano, las voces, ese espíritu provoca voces o sonidos negativos, amén, las cuales son enviados al cerebro a través de ¿qué? El oído. Dice que en este retiro nosotros tuvimos que orar por personas que le comenzaban a doler los oídos, hermano, los oídos. Entonces yo tomé a una persona y le digo, ¿qué te está pasando? Es que el oído, nomás yo escucho la palabra de Dios, me agarra un dolor profundo en los oídos. Y yo le digo, algo está impidiendo que escuche la palabra de Dios, la buena noticia del Señor. Y le pregunté, ¿usas audífonos? Sí. ¿Cuánto tiempo pasas con los audífonos? Casi todo el día. Con los audífonos. ¿Y qué música escuchas? ¿Escuchas rap? ¿Escuchas rock? Entonces, aunque quizás las palabras sean buenas, sean positivas, pero hermano, el mucho ritmo pesado, hermano, va a transformar la vida de la persona, ¿verdad? Entonces las palabras pueden ser buenas, pero los sonidos pueden ser malos. Y entonces, hermano, entonces había un espíritu que se había apoderado de su oído. El espíritu de la música se había apoderado de su oído. Y hermano, yo agarré y le dije, en el nombre de Jesús, hoy te vas a ir, pero tené cuidado. Ya no escuches parte de esa música, y máxime que era secular. No vas a escuchar esa música rap, no vas a escuchar esa música rockera, en el nombre de Jesús. Y hermano, hermano, y vengo yo y hermano, y oro, y hermano, y le soplo en el oído. ¿Se te quitó? Sí, para la gloria de Dios, me dijo. Se fue. Entonces no sé si era que ahí le estaba tapando, ¿verdad? Hermano, no sé, ¿verdad? Pero el asunto es que se fue. Reprendí, hermano, y se fue y se le quitó, y escuchó la palabra de Dios. Entonces muchas veces, hermano, el enemigo se apodera del oído, ¿verdad? Entonces, hermano amado, porque esto va al cerebro, el mensaje, hermano, va al cerebro y se queda depositado en la parte subconsciente. Entonces a veces la persona cuando duerme, hermano, padece mucho de pánico, hermano, de muchas convulsiones y hermano, y se levanta, hermano, así. ¿Por qué? Porque se apoderó, más de algún mensaje, hermano, fue transmitido, o más de algo vio visualmente y se le quedó grabado en la parte subconsciente. Entonces hay que tener cuidado, porque el enemigo busca esas áreas para paralizarnos. Hermanos amados, las imágenes de terror se quedan ahí grabadas. Por eso alguien que sufre una violación, cuando alguien sufre una violación y no importa, hermano, si lo sufrió en su adolescencia o lo sufrió ya de vida adulta, ya con cónyuge, hermano, pero si sufrió una violación, hermano, como un secuestro, qué sé yo, hermano amado, las imágenes de ese momento se quedan grabadas. Y entonces se quedan grabadas en el subconsciente. Y a veces en el sueño se apodera ese espíritu de terror, ese espíritu de pánico, y la persona no duerme.
Sus hermanos amados, oiga bien, no duerme, tiene esas imágenes de pánico, hermano. Y lo más tremendo es que, hermano, no tiene una coinonía, no tiene una intimidad con su pareja por causa de ese terror, de ese miedo que tiene. Entonces, cuando ve a su pareja, no lo ve como su esposo, no lo ve como su amado, sino lo ve como su agresor. ¿Por qué? Porque tiene esa imagen. Inclusive muchas veces, hermano, a veces, hermano, cuando se vienen de hogares donde el padre es alcohólico, pero que cuando se alcoholiza llega a hacer disparates en la casa, hermano. Entonces los hijos salen huyendo, unos se van a meter debajo de la cama, otros debajo de la mesa, y se llenan de miedo, de terror, de pánico. Cuando ellos van creciendo, va creciendo ese pánico juntamente con ellos. Y cuando ellos se contraen matrimonio, el pánico aún sigue ahí hasta que vaya a un retiro en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermano, se puede orar, hermano, se puede orar, porque muchas veces ese espíritu está tan enraizado que no solamente necesita una pequeña oración, se tiene que orar constantemente. Entonces, hermano, inclusive hay espíritus que dice la Biblia que solo se van con ayuno y oración. Entonces, hermano, y en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esto no solamente, hermano, estos temores no solamente provocan una sensación de angustia, sino también puede el miedo hacerte sentir escalofríos en tu cuerpo y pesadez también. Entonces, ¿quiénes pueden sentir escalofrío? Imagínense ustedes cuando hay una presencia del enemigo, cuando se apodera ese espíritu de terror, ese espíritu de miedo, hermano, provoca un escalofrío y una pesadez, como ya, ¿verdad? Entonces, hermano amado, cuando a mí me tocó la primera liberación, créame lo que me pasó así. Cuando me tocó la primera liberación y me dijeron como obrero, pastor, ¿puede usted ir a orar por una jovencita? ¿Y dónde está esa jovencita? En tal lado, me dijeron. ¿Y qué pasó con esa jovencita? Viene que esta jovencita pega saltos, brinca demasiado, se da vuelta, tiene una fuerza tremenda, tira lo que encuentre a su paso. Y hermano, y un pastor había luchado toda la noche con su esposa, hermano, para reprender ese espíritu, y él ya estaba agotadísimo, y él fue el que me vino a traer. Y nomás yo entré, el escalofrío lo sentí, nomás se me quedó viendo, me dio un escalofrío tremendo. Y hermano, y sentía el cuerpo. Pero yo dije, no, en el nombre de Jesús, amén. Amén, no se apodera ese miedo. Al contrario, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Y espíritu inmundo, fuera. Amén. Y bien, hermano, que comenzó y se fue la joven, o sea, el espíritu inmundo apoderada de su cuerpo y se fue. Y luego dijo, no puedo. Pues no podés. Y se fue y lo dejó libre. Hasta el día de hoy está libre la jovencita. Hermano amado, pero eso, muchas veces el miedo, tanto es el terror, hermano, que puedes sentir hasta en tu piel, en tu cuerpo, comienzas a tener problemas. Por ejemplo, el insomnio, hermano. El sistema nervioso es alterado y otras cosas más. No comes, te enfermas físicamente. Entonces vemos, hermano, a través de la palabra un ejemplo bíblico. Y me quedan 10 minutos. Así que vamos a ver allá en Primera de Samuel, capítulo 17, y en su verso 8. Dice verso 8 y 10. Leamos el 8 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Es una pregunta. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo:
hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Tremendo. Miren ustedes, hermano, la voz del Goliat. ¿Cómo cree usted que era la voz del Goliat? Sería así: yo soy el filisteo. No. Yo soy el filisteo. A la mano. Ay, no grite así, me da miedo, dicen algunos, ¿va? Hermano, ¿por qué? Porque él quería intimidar con su voz. Por eso tenemos, hermano, que discernir eso, hermano, porque el enemigo va a querernos intimidar con su voz. Bueno, no me quiero meter más a profundidad en esto, hermano, pero eso es. Bueno, ¿por qué creen ustedes que las extorsiones tienen éxito? Porque de entradita, hermano, la voz, hermano, va a ser una voz, son así, y el güirito así, ¿verdad? Tened cuidado, yo soy. ¿Quién sos? Yo soy el príncipe Luzbel. Y usted lo más le dicen así, dice, ya se quedó, ya paralizado. Se quedó paralizado, que de tal grado no se despega el teléfono del oído, porque en el oído es donde comienza la cautividad, por lo que usted escucha. Y hermano, oiga bien, y usted cree que hermano, saben positivamente que con una sola llamada no basta. Tiene que hacerles varias llamadas consecutivamente. Sí, oiga bien, aquí está la palabra del Señor. Dice, hermano, o de un marido, por ejemplo, que quiere ver a su mujer así, ¿verdad? Siempre le habla así: ¿ya está la comida? ¿Qué pasó? ¿Siempre te has estado en la casa o qué? Sí, aquí como la Martina, no me he movido del lugar, ¿verdad? Entonces, pero de repente esa voz así rígida, como que se llena de pánico la esposa, hermano. Yo he orado por esposas, hermano, que nos han buscado con mi esposa y hasta, hermano, los dientes suenan, hermano. Suenan, y están en la sala anteriormente, en la que teníamos, y va de mirar, ay, ya va a venir, se va a trabajar, pero de repente aparece, ay, y ojalá que nadie le diga. Mire qué angustia, hermano. Y el hombrecito así, man. ¿Verdad? Entonces, hermano, así es. Y no crea, hay mujeres también. Hay mujeres que así tienen a los hombres. Ay, ya viene ella, ya viene ella. Le da miedo, ¿verdad? Hermano, y tal vez hermano, hasta para dar gasto, hermano, tienen miedo. Mire, es tanto el miedo que no solo le dan lo del gasto, sino toda la cartera. Tené, ¿verdad? Entonces se apodera. Entonces el miedo dice: ay, no, yo no digo nada, ay, no, mejor no, qué miedo, qué miedo. Entonces le tienen miedo a su mujer y le tienen miedo a su marido. Y al único que hay que tener temor es a Dios, y miedo también a Dios. Amén. Porque no solamente puede echar nuestra alma, sino también nuestro cuerpo al infierno. Entonces, hermano, hay que tener temor. Pero hombre, alguno no, hermano. Dígale que está a la par suya: no te tengo miedo. De llegar a la casa tenés. Esa es una buena terapia, hermano, todos los días. No te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo, no te tengo miedo. ¿Verdad? Entonces, hermano, muchas veces la voz dominante, hermano. Y eso es lo que quería el Goliat, dominarlos con su voz. Dice, hermanos amados, el verso 11. Mire lo que dice el verso 11. Dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran miedo al escuchar la voz. Tuvieron miedo. O sea, a este ni siquiera lo habían visto. Pero hermano, ahora cuando lo vieron, más todavía.
porque ese era un hombrón, hermano, ¿verdad? Como unos 2,5 metros, quizás de altura, hermano. Era un hombrón tremendo, era un guerrero, hermano. Que él, hermano, él decía: yo voy a pelear contra todo el ejército, no, pero mejor solo quiero uno. Y estaba pidiendo a un miedoso o un valiente. A un valiente, uno, dijo. Si este me logra derrotar, yo voy a ser siervo. Pero si yo lo logro derrotar, va a ser siervo mío. Yo voy a dominar sobre él. Verso 12, hermano amado, aleluya. Verso 16. Dice: y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40 días. Entonces, hermano, la estrategia de ese espíritu es consecutivamente estarle hablando así, estarle hablando hasta que lo logre manipular, hasta que lo logre cautivar de sus pensamientos. Entonces, hermano, y captive también sus emociones. Porque una persona llena de miedo no vive la vida con alegría. Es raro que pueda reír. Solo está triste, hermano, solo está triste, o sea, está llorando, hermano, vive encerrado, no se arregla. Mire, un montón de cosas, hermano, cuando alguien entra en un sistema de vida así, de pánico. Entonces, hermanos amados, las palabras repetidas, sabe el enemigo que funcionan. Por eso el apóstol Pablo dice: a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas. Porque el ser humano, hermano, el buen discipulado, hermano, se logra cuando se repite constantemente la palabra de Dios. Y el enemigo sabe que en eso tiene éxito. Por eso, si lo logra acaparar en la primera, vendrá la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que, hermano, es acaparada su mente. Lo domina totalmente. Entonces, hermano, las palabras repetidas durante 40 mañanas, durante 40 tardes, salía siempre el Goliat y los desafiaba en palabras, en palabras, en palabras. Amén. Entonces, cuando alguien, hermano, lo insulte, ¿qué va a decir usted? No recibo. Amén. Rechazo y reboto en el nombre de Jesús. Amén. Dice, hermano, yo así lo hago. ¿Sí? Cuando alguien me maltrata, ay, te voy a ver por los suelos. Entonces yo no recibo, reboto. Amén. ¡Pum! Después la persona anda por los suelos. Rebotó. Así, pero si usted dice, ay, ya me lo dijo, ay, ya me va a pasar. Ay, vean, hermanos. Entonces, hermano amado, hermano, la apariencia produjo miedo en los escuadrones de Saúl, en los siervos de Saúl. Y nosotros, hermanos amados, no debemos de dar lugar a eso, hermano. No, tenemos nosotros, hermanos amados, que vencer. Dice la Biblia que hay que vencer el mal con el bien. Y hay 3 pensamientos positivos, hermano, de un conquistador. ¿Cuántos quieren conquistar su tierra prometida? ¿Cuántos quieren tener una vida abundante? Una vida, aunque lo maltraten, aunque lo amenacen, aunque lo persigan, hermano, aunque le salga la llorona, la ciguanaba, ¿quién más, hermano? El cadejo, el sombrerón, hermano, el brujo en cocha, en perro, en caballo, hermano, ¿qué importa? Amén, hermanos amados. ¿Sí? Usted tiene que ser un conquistador. No tiene que tener ese miedo. Hermano, a mí me han llamado por teléfono varias veces, hermano, en asunto de extorsión y todo eso, hermano. Pero yo mejor no les doy la clave, ¿verdad? Yo tengo claves en el Señor, hermano, para poder responder, hermano. Tengo claves. Amén. Entonces, hermano, y el Señor me da discernimiento para discernir las voces, mis hermanos. Pero también Dios me ha dado misericordia. Entonces, hermanos amados, oiga bien, la Biblia dice que no debemos de entrar en miedo. Dice, vuelvo a repetir, la palabra de Dios dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo
donde quiera que tú vayas. No le tengamos miedo a las cosas, hermano, a las circunstancias, ni a las personas, hermano amado. No le tengamos miedo a los retos, a los desafíos, mayormente cuando estos vienen de nuestro Dios. Amén. Entonces, un pensamiento, hermano, positivo, una acción positiva de un conquistador, de un guerrero de Dios, es no guiarse por lo que ve, ni por las palabras que escucha, sino tiene que moverse en fe en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Dios es. Amén. Si Dios ha dicho, hermano amado, y si Dios me ha hablado, es que así será, no como las demás voces puedan decirme al oído. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que, hermano, las apariencias engañan. Se me va el tiempo, mejor no le digo la otra anécdota. Así que en segundo lugar, los guerreros de Dios no hacen lecturas erróneas del conflicto que enfrentan. Miren, hermanos amados, ahí en el 26, ahí donde estamos, 1 Samuel 17, 26, dice ahí: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará el hombre que le venciere. Amén, mis hermanos. Oh, miren, hermanos amados, oiga, ¿quién es este hombre? ¿Cómo lo vio? ¿Lo vio como un gigante? ¿Lo vio con esa voz tremenda y con esas palabras insultativas? ¿Le puso oído a eso? No escuchó a esas palabras, ni tampoco la apariencia de este Goliat. Al contrario, dijo: ¿quién es este? ¿Quién se cree este? Amén. Y miren ustedes, y hermano, y David no creía que era alto. Él era chaparrito, David, hermano. Entonces, pero era un gigante espiritualmente. A su nombre, dele palmas al Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Hermano amado, ¿sabe por qué razón? Porque, hermano, David, mire, los guerreros de Saúl o los sirvientes de Saúl, hermano, el Goliat había logrado conquistarlos. O sea que ellos entraron a la atmósfera, hermano, del Goliat. Y hermano, y cuando uno entra a esa atmósfera, hermano amado, de miedo, de terror, de pánico, cuesta poder vencer. Así que David no entró en su ambiente. Por eso usted no tiene que hablar el lenguaje del mundo. Usted tiene que hablar el lenguaje del reino de Dios. A su nombre, hermanos, a su nombre, dele palmas al Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, los conquistadores de Dios entran al conflicto con la estrategia divina. No, hermano, oiga, ¿cómo ganó la batalla David? Con unas simples 5 piedras, una honda, hermano, y su poca fuerza, pero con una gran fe en Dios y en su palabra. Amén. Porque dice, hermano, que tomó la honda, hermano, con una sola piedra, hermano. ¿Y qué fue lo que buscó? Buscó David dónde sembrarle esa piedra. En la frente, hermano, en la cabeza, en el cerebro. Amén. Y lo noqueó. Entonces, hermano, ¿cómo usted va a vencer si el temor o el miedo o el pánico, hermano, viene a través de lo que usted oye? Y hermano, y lo que usted ve, ¿cómo vamos a vencer eso entonces? Con lo mismo, con palabras positivas. No se va a quedar, si alguien le dice: hermana, dice que viene hambruna mañana y no vamos a tener para comer, ¿y qué vamos a hacer, hermana? ¿Qué le va a decir usted? Yo también, hermana, estoy apenada, hermana, en el nombre del Señor, pero yo no sé qué vamos a hacer, hermano. No, usted tiene que hablarle positivamente. Amén. Usted tiene que tranquilizarte, hermana. Mañana hay pan para nosotros en el nombre de Jesús.
El Señor dice, y David decía, joven fui envejecido y no he visto a justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Punto y aparte. Amén. Así. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces tenemos que vencer. Y por eso, hermano, tenemos que tomar en el nombre de Jesús los medios de comunicación. Sí. Si usted no tiene programa en la radio, vaya a la radio. Pero ¿cómo voy a pagar, hermano? Miren, no tenga miedo en el nombre del Señor, tenga fe. Amén. Dios proveerá. Pero vaya y suelte, no una palabra negativa. No una palabra negativa, mucho menos una palabra insultativa. No, vaya y de una palabra de edificación. Porque ya basta que nos maltratan en la casa, nos maltratan en el trabajo, nos maltratan en la calle, nos maltratan en la iglesia y nos maltratan en la radio. No, yo cuando escucho un mensaje así, hermano, todo torcido, hermano, ¿verdad? Todo es mejor cambio. Pero cuando hay palabras edificativas, hermano, y aún sean palabras de exhortación, pero son edificativas, yo las escucho. Pero hay predicaciones, hermano, lo más horrible, horrible. Amén. Hermano, que en lugar de provocar consagración, provocan otra cosa. Entonces usted hable positivamente, hermano, memorice la palabra del Señor, hable la palabra del Señor, hermano, tome los medios de comunicación, hermano, escriban que sea una carta, hermano. Tal vez no va a escribir en prensa, en los periódicos pues de Guatemala, hermano, pero escribe una carta. Dice que una hermana hizo eso, dice, bueno, yo voy a escribir, tomó unas hojas, hermano, y un cuaderno y comenzó a escribir palabra positiva. Dios te bendiga, familia, ¿verdad? El reino de Dios va a entrar a tu casa, la bendición de Dios, no temas, etcétera. Y luego las iba a dejar debajo de la puerta, tas. Y la gente comenzó a leer. ¿Y sabe qué pasó? Se convirtió a Cristo Jesús. Amén. Haga algo usted para difundir las buenas nuevas, el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces el enemigo va a venir y le va a decir, ¿a dónde vas vos? Y usted le va a decir, yo voy a conquistar mi tierra prometida. ¿Y qué parte de la tierra prometida querés? Las alturas. Amén. De la tierra de Canaán. Vos basura, vos pedazo de chatarra, vos no podés. ¿Y qué sos vos? Evangélico para la gloria de Dios. Peor. Vos metido allá deberías de estar en la iglesia. Allá debajo de las bancas deberías de estar. Aquí no es tu lugar. ¿Qué va a hacer usted? De veras, pues tienes razón. ¿Sabes? Por meterte aquí a esta tierra, Dios te va a castigar. Fuego va a venir de Dios para vos. De veras, pues Dios me va a castigar. Mejor me voy a meter otra vez debajo de las bancas. No, hombre, sea inteligente. A su nombre, hermanos amados. A su nombre. Hay alguien que le va a quitar el impulso, hermano. No pongas eso ahí. Porque mira, aquí ponen un negocio y al otro día no amanece el vendedor, ¿verdad? Mira, no entres a esa empresa porque ahí solo impíos hay. Ahí vas a ver, te van a hacer pedazos. Y usted va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo traigo una orden de Dios, que esta es mi tierra prometida. Amén. Mi tierra prometida. Que voy a predicar la palabra de Dios. No, si tú no puedes, tú vas a fallar, vas a ser ridículo, ahí vas a ver, de burla vas a servir. No, usted no se quede, usted tome poder en el nombre del Señor, aunque sea 3 o 4 palabras, pero bien puestas, y diga, amén, ya prediqué, y se baja. Pero se quitó el cero. Y no quedarse ahí, de veras, yo no puedo ni hablar, pues, con eso que cuando hablo me muerdo la lengua. No, hermano, supere. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Sabe cómo se vuelven a los niños cuando se asustan, hermano? Con 3, pero bien puestos, hermano. Amén. Entonces, hermanos amados, cuando hay alguien así, hermano, ¿qué toca ahí abajo? Levántele el ánimo.
Pero así, hermano, hermano, con dinamismo, hermano, y con autoridad y poder, ¿verdad? Levántate. Amén, hermano. No te des por vencido. Dice, hermano, que allá en el retiro reunía a los varones, hermano amado. Y usted viera, hermano, allá los varones. No vieron las esposas cambiadas a sus varones, ¿verdad? Entonces sacaron, hermano. Entraron ya así al hogar. Sí, hermano. Porque la palabra de Dios dice que Dios busca hombres de verdad. Amén. Y hombres con H mayúscula. Y que sean ¿qué? Varonilmente, se porten varonilmente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿va? Entonces una mujer así, que tenga un varón así, que es varonil, hermano, y hombre de valor y hombre de verdad, hermano, a esta mujer se va a sentir fuerte, hermano, ¿verdad? Se va a sentir apoyada. Ya los estoy soltando. Pero si el hombre es cobarde, miedoso, rajame la leña, mi hijo. Ay, y estás que me doy con la hacha. Negativo, mamá. Negativo. Limpia los vidrios, mi hijo. Ay, y si los quiebro. Todo le busca, hermano. Hermano amado. Así que, ¿cuántos valientes hay en esta noche? ¿Dónde está el ejército de Dios? Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi ejército? ¿Qué pasa esos cabos? ¿Qué pasan esos generales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya se volvió pachuco, me va a decir. ¿Dónde está el ejército de Dios? Eso es, hermano. ¿Ya aprendieron los hermanos rasos? Bueno, entonces pónganse de pie, pues, en el nombre del Señor Jesús. Y vamos en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, a reprender todo miedo. Sinceramente, hermano, sinceramente, todo el miedo produce timidez. Timidez. Y esa misma timidez, hermano, le da, hasta le sudan las manos, ¿verdad? Para tomar una decisión. Y mayormente si es una decisión arriesgada. Pero tenemos que tomarlo en el nombre de Jesús. Tenemos, hermanos, dice la Biblia, que el reino de Dios sufre violencia. Y solo los valientes son los que lo arrebatan. No dejemos que el enemigo tome territorios. Y si ha tomado territorios que a los hijos de Dios le pertenecen, hay que arrancárselo en el nombre de Jesús. A pesar de lo que digan, a pesar de muchas cosas, usted debe confiar en el Dios que lo ha llamado, en el nombre de Jesús. Y yo creo que a usted no le va a ir mal, a usted le va a ir bien, le va a ir bien, le va a ir bien, le va a ir bien. Yo quiero que usted salga todos los días positivamente de su casa. Que usted, hermano, aborde su vehículo o monte el bus, hermano, y se vaya con valentía, con fe, con certeza, con confianza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que usted sepa que usted va a ir y va a venir con bendición de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios guardará nuestra salida y nuestra entrada. La palabra de Dios dice que Dios derrotará a nuestros enemigos. Y uno de los enemigos que el Señor va a derrotar y que tenemos que echarlo fuera de nosotros es el miedo. El miedo, tenemos que echarlo fuera de nosotros. Ese espíritu de miedo, de pánico, tenemos que echarlo fuera de nosotros. Pero el Señor también va a reprender a los que nos atemorizan. El Señor va a destruir a los que nos amenazan, a los que buscan nuestro mal. Hermano, Dios va a tratar con ellos. Amén. Con gente iracunda, hermano, que no, hermano, no permite que nosotros nos movilicemos, hermano, en nuestra vida abundante. Sí, Dios le va a dar más. A su nombre, gloria a Cristo Jesús. Pero no entre en miedo, no entre en terror. Amén, hermanos. Bueno, vamos a reprender ese espíritu de terror, pues. Aleluya. Sí, Señor, mi Dios, ¿de quién temeré? Si Jehová es mi luz,
Aleluya. Si Jehová es mi luz, ¿de quién temeré? ¿De qué de atemorizarme? Si el ejército, aunque un ejército acampe alrededor mío, no temerá mi corazón. Porque Jehová es mi escudo, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi roca inconmovible. Su mano poderosa me toma de mi mano. Él me cuida en todos los días de mi vida. Las 24 horas Él está ahí. Ángeles del Dios del cielo han sido mi escolta, porque así ha sido delegado de parte del Dios viviente para mi vida y para su vida, iglesia del Señor.